Hablábamos antes al inicio del programa, ¿no?, de ese dicho, de ese refrán que todo el mundo asocia cuando hablamos de ovejas, el de las churras y las merinas. No solo vamos a hablar de ello a continuación, también de lo que es y supone todo un homenaje a la labor del pastor trashumante. Para ello nos vamos a adentrar en las páginas de este libro que tenemos aquí, Merino. Uno de los coautores nos acompaña hoy, Juan José Ramos. Muy buenas. Muy buenas tardes. La verdad es que sí, ¿no? Podríamos decir que podría ser un poco el hilo conductor, además de conocer esas razas, esas ovejas, también un poco apostar, ¿no?, por poner en valor un oficio que ha dado tanto, que ha perdurado tanto a lo largo de los siglos. Muchísimas cosas, ¿no?, os vamos a contar en este libro, la verdad. Pues se pueden contar muchísimas cosas. La verdad es que el tema da para mucho de sí. Es la historia, en definitiva, de lo que ha sido pues la ganadería ovina, la importancia económica que ha tenido, sobre todo en la Edad Media, pues con el merino, pero también con asociaciones tan importantes pues como la Mesta Castellana o la Casa de Ganaderos. Para poder hablar de todo esto tenemos que partir por el punto inicial, que es la cría, ¿no?, de oveja, que ya nos adelantabas desde la Edad Media. Bueno, la cría de ovejas, lo que es la domesticación, sí, es muy antigua. Hay que pensar que los primeros animales que se domesticaron, esto fue en Mesopotamia, en Oriente Medio, y eso sucedió pues ahora unos 10.000 años, aproximadamente pues entre el 7.000 y el 9.000 a.C. Y en la península ibérica, pues a tenor de los hallazgos que ha habido en algunas cuevas del Pirineo, se sitúa lo que es el inicio de la ganadería pues en el 5000, entre el 5000 y el 6000 a.C., y además se sabe que aquellas gentes que llegaban hasta el Pirineo, pues que no vivían allí todo el año, que eran trashumantes. Claro, evidentemente no quedaba otra por las condiciones meteorológicas, básicamente, y la búsqueda de alimentos. No se podía estar todo el año, exactamente. Y nos interesamos, como decimos, por esa raza merina, ¿no?, que también contaríamos ese momento culmen, ¿no?, en ese instante cuando arranca en la península ibérica, y luego que se expandió y ha tenido, de hecho, y sigue teniendo, ¿no?, una importancia en todo el mundo. Efectivamente, la raza merina es una raza española. Hay distintas hipótesis sobre el origen, pero la realidad fue que los pastores y los mayorales de la Edad Media fueron los que seleccionaron una serie de animales por un criterio, buscando pues, principalmente lo que era la lana más fina, y esa lana sirvió pues, como motor económico y de exportación de lana a toda Europa, y sin embargo no se permitía la salida de animales merinos, estaba prohibido e incluso estaba muy penado. Con el tiempo, sobre todo en el siglo XVIII, hubo una serie de tratados de paz que ya pues obligaron a permitir la salida de esos ejemplares, y además hay un caso muy llamativo, donde unos pastores de Segovia pues tuvieron que llevar hasta Rambouillet, cerca de París, 3000 ovejas merinas, sin conocer el camino, lógicamente, por supuesto el idioma tampoco, e incluso les cogió el invierno, pero bueno, las llevaron allí con éxito, y además, pues como contaban, tuvieron muy pocas bajas. Sorprendente. Estamos hablando de lana, esto evidentemente va de la mano del comercio, que también se estableció desde tiempos muy tempranos, asociadas pues desde luego a esta economía, ¿no?, de la lana, con instituciones y empresas que incluso han perdurado hasta ahora. Exactamente, la lana fue el motor económico, lo fue en la Edad Media para lo que era la península ibérica, y bueno, después posteriormente en otros países donde salió la oveja merina, como por ejemplo Sudáfrica, Argentina o Australia, pues ha sido muy importante la lana pues para su economía, concretamente en Australia, que ellos bueno, pues reconocen, digamos, ese origen hispano del merino, conocen muy bien su historia, saben cómo llegó las primeras merinas, en qué barcos, quiénes eran los capitanes de que dirigían aquellos barcos, dónde llegaron, en qué ranchos se situaron. Para ellos ha sido muy importante, ellos la han mejorado también, esa es la realidad, y para ellos el merino es algo pues que ha sido importantísimo para la economía del país, y de hecho tienen un monumento, que es el Gran Merino que le llaman, bueno, pues que mide 15 metros de alto y casi 100 toneladas de peso, lo cual da idea de esa importancia, en definitiva. En ese momento, ¿no?, también ubicaríamos el inicio de la Casa de Ganaderos. La Casa de Ganaderos es una de las, bueno, tiene su origen en el año 1218, lo cuenta muy bien en el libro Armando Serrano, que es el director de la Fundación Casa de Ganaderos, cuenta perfectamente la historia. El documento, que es el que aparece ahora en imagen, es el documento fundacional, es muy pequeñito, es poco más de una cuartilla, un pergamino, donde aparece pues la firma
firma del notario del reino, y la firma del rey, y además como el rey, que era Jaime I, en ese momento era muy jovencito, no sabía firmar, pues dibuja, no sé si se puede ver en el ángulo inferior derecho, una especie de mano. Y ahí nombra al primer justicia de la Casa de Ganaderos, primer justicia o presidente de la casa. Después ya vinieron otros. Y bueno, pues eso hay que decir que es una asociación ganadera que sigue viva a día de hoy. Hoy es una cooperativa que comercializa los corderos precisamente de sus socios. Y hay un detalle de interés que es muy poco conocido. Y es que la Casa de Ganaderos es la empresa más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. Y pone desde luego en valor, ¿no?, todo lo que es el sector. Aquí estamos viendo el título en grande merino y en pequeñito churras y merinas. Y aquí, Juan José, yo te tengo que preguntar de dónde viene esto de no mezclar las churras con las merinas. Bueno, pues tradicionalmente el concepto actual de las razas pues no existía como tal, y entonces generalmente se diferenciaban dos tipos de ganado. Las cosas se simplificaban bastante. Estaba el ganado fino, que era la merina, por la lana fina evidentemente, y estaba pues el ganado que producía otro tipo de lanas, que era un ganado local, y que bueno, pues al ser las lanas de menor calidad pues se consideraba todo ello como ganado churro. La verdad es que este ganado, aunque era menos importante desde el punto de vista de la producción lanera, sin embargo era muy importante para la vida de los pueblos, porque eran pequeños rebaños que daban vida a mucha gente, e incluso el censo en conjunto de todas estas otras razas de animales pues era muy superior al de las merinas. Y el dicho, desde luego, que trascendió hasta ahora. El dicho efectivamente ha quedado, y nosotros en el libro pues hemos mezclado las churras con las merinas de alguna manera, porque aunque el título es merino, sin embargo sí que le hemos querido dar importancia a todo ese tipo de animales, porque han sido muy básicos para la vida de la gente. Para alimento, para abrigarnos. Ha habido mucha evolución también con esos movimientos de ganado que en algunos casos todavía se siguen realizando esas transhumancias, pero ya evidentemente menores cantidades, porque ha cambiado mucho, ¿no?, la ganadería de este sector. Efectivamente, ha perdido la importancia económica que tuvo en otro tiempo, pues está muy lejos, se ha ido diluyendo con los siglos. La transhumancia hoy día, pues comparativamente a lo que fue, se podría decir que es testimonial, pero sigue siendo importante. Todavía hay movimiento de animales como los que se ven en la imagen. Esos concretamente están en la zona de Albarracín, están descendiendo lo que se llama el Barranco del Judío, que es una zona muy abrupta. Y bueno, pues todos los años hay un grupo de ganaderos que desde Guadalaviar y desde otros pueblos de alrededor pues llegan hasta Jaén. Que ahí es nada. Ahí es nada, son 550 kilómetros, les cuesta 23 días. Es duro porque realmente es duro, y no hay relevo generacional, y ese es el problema que bueno, pues tiende a desaparecer casi poco a poco. Bueno, esperemos que no, que podamos seguir viendo estas imágenes, porque además también nosotros que hemos tenido la oportunidad de acompañar a estos ganaderos transhumantes, también nos cuentan, ¿no?, esa labor, a lo mejor algo más social incluso, que se llega a realizar por los diferentes pueblos a los que van pasando. Efectivamente, bueno, una labor sobre todo, y más importante, casi ambiental. O sea, es decir, de alguna manera la transhumancia es muy sostenible, es un sistema pues que se practicaba desde muy antiguo y en sintonía totalmente con la naturaleza, y eso ha determinado por distintos tipos de paisaje, desde el paisaje de montaña, que hoy tenemos en el Albarracín, en los Pirineos, y después el paisaje, por ejemplo, en Extremadura, que es un paisaje adesado, pero también muy característico. Bueno, pues pequeñas pinceladas de lo muchísimo que vamos a poder seguir descubriendo en este libro merino. Juan José Ramos, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, por la labor que hacéis con este programa. Gracias.